Este espacio no tiene ningún brillo, bueno, salvo la lámpara de allá arriba y cuando entra el sol. No tiene nada más, entonces vamos a mejorar la iluminación de aquí, vamos a aprovechar de hacer algunas cositas para que quede hermoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Respecto de iluminación, vamos a cambiar esa lámpara de allá arriba, vamos a embellecer el muro con wall panel ahí hasta la ventana y vamos a poner apliqués en esta pared. En un pedazo de este muro vamos a poner también wall panel. Aquí va a ir un espejo y aquí vamos a poner una repisa y vamos a comandar las luces telemáticamente, o sea, desde el celular, porque vamos a poner interruptor inteligente. Todo lo que necesito ya lo tengo en mi carrito gracias a la app de Sodimac. Ya saben, fácil y rápida. Trabajemos. Ya tenemos despejada el área y vamos a comenzar por lo que nos convoca, el interruptor inteligente. Vamos a sacar esto de aquí y vamos a poner uno bueno, fundamental, cortar la energía de la casa. Así reclamen los que están conectados a internet, da lo mismo. Nuestro interruptor inteligente consta de esta placa y tiene aquí sus comandos, pero además tiene un equipito que se llama condensador. El condensador se instala donde hay línea y neutro. Normalmente en las cajas de los interruptores no hay neutro, hay solo fase. Entonces lo más fácil es conectarlo aquí, al ladito de la lámpara. La fase que la teníamos identificada, que es el que trae la energía del tablero, va aquí donde dice L. Y el otro cable, que es el que lleva la energía hasta la lámpara, hasta la luminaria, va en L1. Vamos a dejar ahí mientras terminamos de instalar la lámpara para ir chequeando conexiones. Seguimos haciendo instalaciones eléctricas. Vamos a poner dos apliqués a 1,92 m de altura y instalados de manera tal que queden a los lados del cuadro que vamos a poner ahí. Para llevar la energía hasta los apliqués de allá, vamos a salir desde esta caja. Desde esta caja sacamos, a través de un interruptor, dos cables que se van a conectar a nuestro interruptor inteligente. Y los cables que van a los apliqués van a ir pegados con silicona caliente, pegados a la pared. Y sobre eso después vamos a poner el wall panel. Por lo tanto, esos cables no se van a ver nunca hasta que aparezcan arriba y se conecten al apliqué. Bien, hicimos el corte en nuestro wall panel porque aquí va la caja del enchufe, ¿no es cierto? Entonces había que hacer esto y yo diría que quedó súper bien, va a entrar justito. Esta es la parte de atrás del wall panel que voy a poner. Aquí tengo marcado y hecho los agujeros para poder pasar los cables. Este es el hoyo por donde voy a pasar el cable. Entonces ahora voy a poner pegamento a todo esto, paso el cable, doy vuelta, lo tiro y la pego acá. Siempre preocúpese de chequear los niveles, tiene que quedar perfecto. No vaya a hacer cosas que después digan, ay, el maestro dejó todo chueco. No, preocúpese. Estamos poniendo los apliqués aquí sobre este muro. Acuérdense que los cables de energía los dejamos debajo del wall panel. Ya puse uno y la instalación es muy sencilla porque solamente hay que conectar esos cables que traíamos de la caja de ahí abajo. Hay que conectarlo aquí en la regleta. Si no le han quedado claras las explicaciones aquí en Jun.cl, usted va a encontrar un PDF con el detalle de todo este paso a paso. Muy fácil. ¿Qué les parece? Les presento la lámpara racimo. Y esto no es tendencia, va a ser. ¿Cómo lo dice? Eran 3 lámparas que cada una tenía su base, ¿no es cierto? Desarmé las otras dos, las cositas que afirman el cable por donde pasa aquí las saqué, perforé 2 agujeros más aquí y lo pasé así. Entonces quedó como de fábrica. Hágalo en la casa, ya queda precioso. Sobre el wall panel que pusimos en este muro, vamos a poner un espejo, pero ese espejo va montado en un marco que va escondido. Va escondido para que por dentro vaya una tira LED que retroilumine el espejo. Así que el marco lo vamos a hacer con estos palos de 2x1 cepillado, obviamente que he comprado ahí en Sodimac, y obvio que lo cortamos con una sierra circular. El marco es este, tiene esa medida, y el espejo es este,
notoriamente más ancho. Es así porque yo voy a poner esta cinta LED a todo alrededor del marco, y cuando yo ponga el espejo y lo pegue contra esto, ya la luz va a salir hacia los lados. Una retroalimentación. Bueno, el espejo ya está instalado y en ese marco de madera que hice pusimos un buen cordón de adhesivo montaje. Pusimos el espejo y lo cargamos bien para que el adhesivo montaje empiece a trabajar y lo pegue. Y para que no se me vaya a venir para adelante, porque puede que esté fresco el adhesivo, lo firmé con estos masking un rato, una hora. Esta cuestión ya lo saco y empiezo a peinarlo. Ya pusimos la repisa elemental, usted ya sabe todo eso, ¿no es cierto? Y como la onda aquí es iluminar, vamos a poner estas luminarias y van entonces con un imán pegado aquí abajo y lo vamos a poner hacia el fondo para que iluminen la pared. Ya estamos en la parte de la decoración, ya pues voy a poner este cuadrito aquí, yo creo que se ve más o menos bien. Además pusimos una buena lámpara de pie ahí, unas velitas acá, bandejas. La decoración es súper entretenida, pero ojo, todo lo que yo decoro viene de la vieja y lo cambia de lugar. Pero esa es la gracia de esto. Aquí en la descripción del video te dejo un link donde vas a encontrar todos los materiales que usamos en este proyecto. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita, te va a llegar mucho contenido como este, muy bueno, muy bueno. ¿Y dónde conseguir todo lo que usamos acá? Ya sabes, pues las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.